Si con la información no te alcanza y te quedás con ganas de más Masachesi que nunca. Mario Masachesi te trae historias de vida y mucho de qué hablar por el aire de la 1110. Bueno, Kun, ya tenemos a quién recurrir cuando nuestro matrimonio termine mal. Kun es nuestro operador. ¿Vos sos de terminar bien o mal tus relaciones? Mal. Se termina, imagínate. Te clava bloqueo y no te atiende más. Punto final. Listo, chau, así. No, ¿en serio? No hagas eso. Eso es lo único que no te perdono, que te separes de tu mujer. Es lo único que no te perdono. Y 2 veces. Desde el matrimonio no. Me asustaste. No, eso no. Y tiene Margarita, que es una divina la nena. Bueno, ¿presentamos a nuestra invitada? Vamos a presentar a nuestra invitada. Está con nosotros la doctora Ana Laura Díaz, tomo 53, folio 86 del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Ana Laura es abogada, creadora del espacio Rupturas Inteligentes, que es una consultoría legal en áreas vinculares. ¿Lo dije bien? Excelente. ¿Cómo estás, Ana Laura? Muy bien. Muchas gracias por venir. Por la invitación, la verdad. Un placer. ¿Qué es Rupturas Inteligentes? ¿Cómo nació? ¿Qué es lo que fomenta? ¿Qué es lo que promueve? Bueno, Rupturas Inteligentes nació como consecuencia de una ruptura. Lo inteligente vino después. Ajá. ¿Sí? Porque las rupturas se hacen como se puede. A veces uno tiene que irse y no hay tiempo para nada, ¿no? Y Rupturas Inteligentes es una forma diferente de elaborar los conflictos legales vinculares. Sí, cuando decimos legales vinculares, ¿a qué te estás refiriendo? En la mayoría de conflictos legales hay un problema vincular que está canalizándose a través de lo jurídico. Ajá. Porque, de acuerdo a mi criterio, la mejor forma de atravesar una situación jurídico vincular sería tener de un lado al abogado y del otro al psicólogo. Sí. De esa manera uno va atravesando las diferentes etapas, incluso la mayoría de pérdidas que implican duelos. Uh-huh. Entonces, con un poquito de suerte y viento a favor, uno llega a finalizar el conflicto jurídico y el vincular de manera acordada. Entonces se puede resolver todo. A veces esto cuesta y a veces la gente no tiene terapeutas. Entonces la necesidad de terapia surge a partir de que en el proceso legal se traba algo. A ver, para quien nos está escuchando, este tipo de conflictos puede aplicar a situaciones con la pareja, situaciones laborales, situaciones societarias. Aplica a todas las situaciones. O sea, ¿a qué no aplica en realidad, no? Es que aplica a todas las situaciones, porque todas las situaciones que vos mencionaste de alguna manera implican un duelo, uh-huh, una pérdida de uh-huh, algo que era importante para la persona. Entonces, me parece que es un abordaje diferente. Cuando alguien me llama y me dice, quiero que me hagas una demanda, yo le digo, te equivocaste de abogado. Ajá. Vas a encontrar un montón de ofertas de este tipo. Lo que a mí me parece que lo que la persona tiene que hacer antes de tomar la decisión de qué quiere hacer, saber qué puede hacer. Uh-huh. Y eso es a través de una consulta. Y a veces las consultas, si los abogados estamos duchos y trabajamos con interdisciplina, nos permite decir, ¿sabes qué? Esto todavía no está para la parte legal. Uh-huh. ¿Por qué no vas a una terapia de pareja en donde se puedan conversar situaciones que todavía están en posición de poder ser acordadas y autogestionadas por ustedes? ¿Y qué te dice la gente? Se sorprende. Ajá. Se sorprende porque la mayoría piensa que uno está haciendo negocio con esto y el negocio sería tomar el divorcio. Pero la verdad es que yo estoy convencida que toda la gente que llega a mi estudio tiene que llegar. Uh-huh. Uh-huh. ¿Se puede llegar a una ruptura inteligente si no hubo acuerdos previos? Te pongo un ejemplo. No, a nosotros el matrimonio no nos interesa, nosotros nos amamos, nos queremos, sí, no sé cómo está la ley en ese sentido, pero llega un momento que tal vez el amor se termina o pasan determinadas situaciones, se terminó la pareja, aún con hijos, pero no hubo matrimonio previo porque no hubo acuerdo, ¿sí?
Estamos en quilombo, ¿no? No, esto sería, lo que hay que tener en cuenta es que a partir del 2015 hubo una modificación del Código Civil y Comercial. Entonces, las situaciones de hecho hoy están de alguna manera arregladas a través de las uniones convivenciales. Cuando uno está en pareja durante más de 2 años, hay una parte del Código Civil y Comercial de la Nación que le resulta aplicable. Entonces, puede no haber habido acuerdo. La diferencia con el matrimonio, te diría, es que uno puede estar en el matrimonio separado de hecho sin divorciarse. Sí, claro. Mientras que en la convivencia uno no puede estar separado porque para que esta situación encuadre en unión convivencial requiere la convivencia. Claro. Entonces el cese de la convivencia marca el final. Siempre recuerdo el caso me gusta bajar los ejemplos concretos, ¿no? El caso de una amiga que estuvo de novia durante varios años con un hombre muy poderoso que viajaba todo el tiempo en su avión. Y no nos vamos a casar, estamos bien, hasta que finalmente se dice, no, casémonos. Y tardaron mucho tiempo en casarse. Y un mes antes de la boda, el avión se cayó y él se murió. Y ella perdió todo. Wow. Perdió todo. Él no vivía acá, vivía afuera. Pero entonces, después yo la escuché varias veces en sus charlas, y ella dice, chicas, el casarse no es una cuestión de vestido, hay una cuestión legal que nos protege, nos contiene y nos da seguridad. Por eso que hemos transitado desde el amor. Con lo cual, no es el ay, sí, el sí quiero y toda la pompa, sino es una cuestión de cuidado, no es la fiesta ni la liga. Es una cuestión de cuidado y de preservar lo que hemos construido juntos. Acá me gustaría contarte un ejemplo de una consulta que tuve, que fue muy interesante porque eran convivientes. Y la convivencia había empezado mucho antes de que el código nuevo entrara en vigencia. Entonces, por ahí ellos tenían conversaciones respecto de que cuando se habían comprado bienes en donde ambos habían puesto dinero, habían decidido ponerlo a nombre de uno de ellos registralmente. Entonces estaban buscando la fórmula, sin casarse, al menos por ahora, de que si pasaba algo, el otro quedara protegido, porque ¿qué pasaba en esa situación? Y me pareció como un acto de amor esto, ¿no? Un acto de preocupación por el otro. Y bueno, lo que hicimos, o lo que yo sugerí hacer, fue un convenio privado suscripto por los dos, en donde de alguna manera ellos dejaban constancia de cuándo había empezado la convivencia, de que habían comprado bienes juntos, que al momento de separarse, cualquiera fuera la circunstancia, iban a repartir esos bienes al 50%. Y entonces hicimos una certificación de firmas con escribano. Y cuando fuimos a la escribanía, viste que los clientes siempre le preguntan a todo el mundo todo. Entonces le preguntaron, ¿y hace falta que lo pasemos a escritura? Y la escribana le dijo, no. La realidad es que esto es un contrato y es ley entre partes, por así decirlo. Con lo cual, basta que alguno quiera utilizar este contrato, lo presenta judicialmente y puede pedir la homologación. Es una sociedad. Exactamente. Y esto es posible. Fíjate vos lo loco que esto es posible entre convivientes, pero no es posible entre cónyuges, porque hay una prohibición expresa de celebrar este tipo de, en realidad de celebrar cualquier tipo de contrato entre cónyuges. Ana, te escucho hablar y me viene a la mente algo, quizás no está relacionado, sí. ¿Existe en Argentina la figura del acuerdo prenupcial? Porque se usa, que vemos la televisión, las estrellas que hacen estos acuerdos. No, en Argentina lo que puede haber son convenciones respecto de determinados temas. O sea, no es que uno puede dejar constancia con qué llega al matrimonio, ¿no? Sería una foto de yo llego con esto, vos llegás con esto. Lo que yo te diría es, sí me parece interesante hablar de que por ahí antes de casarse es bueno hacer una consulta para ver bajo qué régimen, porque hoy la ley permite elegir el régimen patrimonial del matrimonio. Antes uno se casaba y entraba en lo que se llamaba la sociedad conyugal. Sí. Todo lo que se compra con posterioridad al matrimonio es de los dos, salvo que uno reciba una herencia y determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, hoy existe la separación de bienes. O sea, uno puede al momento de casarse decir, che, ok, yo vengo con esto,
pero quiero preservar mi patrimonio. Entonces, me caso bajo el régimen de separación de bienes. No hay sociedad conyugal. Entonces, perdón. Vamos todo al salto. No, claro. Lo que digo es, bueno, estoy por supuesto de acuerdo, pero no genera ciertas pensamientos no positivos. Ay, me encanta esto. ¿Sabés qué? Claro. Lo que me gusta es cierto, porque hablar estas cosas cuando uno está enamorado, todo es... Pero lo que yo les diría es esto. Es el momento, porque es el momento donde está el amor a flor de piel. Uh-huh. Después puede no estarlo, entonces va a ser más difícil. Claro, yo te digo, no, Ana Laura, no, a que la Essen de mi mamá va a seguir siendo mía, y me cuesta ver, o soy excesivamente generosa con el otro, o el otro lo es conmigo. Bueno, pero ahí yo te diría que ahí es donde empiezan a jugar las cuestiones vinculares, sí, ¿no? En donde yo hago esto porque quiero que el otro, me adapto al otro, o es porque realmente es mi intención. Uh-huh. Entonces ya me empiezo a adaptar al otro, que yo creo que en definitiva uno se va dando cuenta que a veces cuando uno se casa no conoce a la otra persona, ¿no? Porque se dan estas situaciones donde uno se adapta al otro para ser la persona que el otro estaba buscando, ¿no? Ajá. Todo en uno. Entonces, yo soy lo que el otro quiere, me voy adaptando y cada vez voy renunciando más a mí. Uh-huh. Entonces, como yo renuncio cada vez más a mí, después el otro no tiene esa persona que eligió en algún momento, ¿no? Y entonces viene la separación, sí. Y cuando yo me separo, ya no me conozco, porque renuncié tanto a mí que ya no soy yo. Uh-huh. Entonces, yo normalmente sugiero que cuando la gente se separa, más allá de que pueda haber terceros, que a mi criterio los terceros son como tipo fusibles, que muestran sí. que hay un problema, pero no son la razón, uh-huh. ¿no? de la separación. Lo que yo sugiero es, ¿por qué no pasás un tiempo solo? En donde te conozcas vos, recuperes tus valores, veas dónde querés alquilar, no sé, uh-huh. qué cuadro querés colgar, qué sí. muebles te gustan. El día a día. Exacto, ¿por qué? Porque en las consultas que yo recibo, yo te diría que el 90% de la gente se fue de la casa de los padres a vivir con alguien. Uh-huh. Y en el peor de los casos, quedó la persona, uno de ellos quedó embarazado, uh-huh. el mismo año. Entonces, no solo hubo que adaptarse a vivir con otra persona que no conozco, sino que los chicos que muchas veces desestabilizan porque requieren, ¿no? Sí. Una contención especial, son como la pastilla que hace desbordar todo. Y en realidad uno no lo piensa. Y me parece que este tiempo de soledad, donde uno se recupera, se reconstruye, también es bueno para uno, porque la próxima vez yo no voy a repetir uh-huh. la situación. Uh-huh. Lo que voy a hacer es, el que me elija me toma como soy, uh-huh. y yo no me voy a adaptar a nada. No parece abogada, ¿viste? No parece. No. Pregunta, ¿qué precio tiene la libertad? Porque está divino todo lo del acuerdo y todo eso, pero a veces... Mira, hoy a la mañana... Viste qué inteligente que soy, ¿no? ¿Ah? No, porque Jaco me hace... Sí. Lo que dijo Mario. Faltó que diga qué buena pregunta. No, pero digo, la libertad tiene un precio. Es que, a mi criterio, acá voy a usar otro ejemplo. Sí, claro. Resulta que, previa pandemia, estábamos... no era un matrimonio, era una unión convivencial. Estábamos en negociaciones además era una pareja que había generado un montón, ¿no? ¿De patrimonio? Claro, había para repartir, no era... Bueno. Y estaban discutiendo por algo ínfimo. Entonces, yo me pongo a hablar con quien era mi cliente en ese momento y le digo, mira, vos te estás concentrando en esto y no estás viendo que él era un profesional que era su propia marca y que en realidad
durante el tiempo que había estado con la otra persona lo había ayudado a crecer mucho. Ujú. Y en definitiva, cuando vos trabajás sobre la actividad de una de las personas que cuando se separan se lleva la actividad Claro. y se lleva todo lo que factura, esa persona no ve que se está llevando un montón de cosas que el otro no. Ujú. Y a veces es necesario que nosotros pongamos luz en esa situación y digamos, yo decía, ¿para qué pelear por esto? Fíjate que si vos te concentrás, yo le dije que él era su propia marca, que buscara una persona para que le armara la web, para que le armara el Instagram. Vino la pandemia. Fue uno de los pioneros en esta situación de lanzarse, ¿no? Sí. Porque además era una persona muy lanzada. Es impresionante cómo creció. Ujú. Entonces yo lo que te diría es esto. A veces tratar de arrastrar las cosas es mucho más caro que soltar. Totalmente. Y otra, me caso con Vivi, me caso con Jaco, ¿me aceptás o no? Conmigo. Claro, amigo, por supuesto. Nos separamos. Ujú. Soy un coleccionista de... Revistas. No, revista no vale un mango, olvídate, te las doy, después las vuelvo. Pero ponele, soy un coleccionista de pequeñas piezas de valor o de determinados cuadros de artistas o... Viste que hay gente que colecciona y eso tiene un valor, no solo emocional, histórico, sino también un valor patrimonial. ¿Eso se puede dejar sentado que, bueno, mira, está todo bien, nos casamos, divino y yo, pero hagamos un acuerdo que si nos separamos o pasa algo, esto que es mío, que lo vengo coleccionando, que sabés que tiene un valor afectivo y de colección, esto queda para mí. ¿Hay puntos que se puedan dejar expresamente para que esta guacha, si nos separamos, diga, no, mira, la mitad de los relojes son míos? Por eso vuelvo sobre la cuestión de la que hablamos. A mí lo que me parece es que si hay alguien que desarrolla una actividad en particular y quiere tener este cuidado, y yo lo vengo haciendo antes de casarme, Ujú. separación de bienes. Ajá. Porque en la separación de bienes cada uno desarrolla su actividad, lo que compra es de él, ¿no? Ujú. Ujú. Y cuando hay que separarse, no hay bienes para repartir, en Claro. definitiva. Ujú. Y te diría que está la protección que si los bienes que compré durante ese matrimonio son míos, ¿no? Sí, Y yo fallezco, sí, mi cónyuge tiene vocación hereditaria, bien. Claro. porque son bienes propios, no hay sociedad conyugal. ¿Por qué? Te escuchaba recién cuando comentabas de esta pareja que se peleaba por una cosa Sí, de poca importancia. ¿Por qué a veces las parejas a la hora de separarse se obsesionan con discutir, con tironear por cosas que no son importantes? ¿Qué pasa? ¿No están pensando con claridad? ¿Es el dolor que los domina? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, acá necesito un poquito de tiempo para explicar algo que aprendí este año que me pareció maravilloso, y voy a citar a la doctora Sanuso, que es psiquiatra, y explicó las etapas emocionales del divorcio, que no tienen nada que ver con las etapas judiciales, Ajá. ¿no? Entonces, ella nos decía en el curso que cuando se da la primera etapa, se inicia con que uno de las dos personas de la pareja está pensando en divorciarse, pero no le dice al otro, Ajá. ¿no? En la segunda etapa le dice al otro, con lo cual el otro que no está pensando en separarse dice, este empezó a pensar en separarse, ¿cómo que piensa? ¿Qué está pasando? O sea, se está Sí. acomodando, ¿no? Llega la tercera etapa, que tiene que ver con la separación física. O sea, Ujú. uno de los dos se va del lugar en donde convivían, que es la etapa más difícil, donde se necesita más contención. Y viene la cuarta, que es el divorcio legal. Sí. Entonces, en el divorcio legal llega el abogado. Ajá. Y ahí vos te das cuenta que lo que va a pasar en la cuarta etapa tiene que ver en cómo se atravesaron las otras etapas, ¿no? Correcto. Porque además hoy existe el divorcio express, que yo hablaba con la doctora Sanuso y ella decía, el divorcio express es todo lo contrario al tiempo que necesita la persona para duelar esa pérdida. Ajá. Entonces sale la sentencia y todavía yo no atravesé toda esta situación. Ujú. Entonces yo le pregunté, ¿puede que los conflictos que se generan tengan que ver
con que yo todavía no estoy listo para soltar, ¿no? Entonces lo voy a agarrar de alguna forma, o discuto sobre el tema de quién cuida más a los chicos, o sobre la cuota alimentaria, o quiero algo que antes nunca quise. Claro. Y ella me decía, claro, evidentemente es así, la ley y lo emocional no están en la misma sintonía. Y después viene la quinta, que la quinta es cuando yo atravesé el duelo emocional y puedo dar vuelta a la página y empezar de vuelta. Entonces, lo que yo te diría es, a veces esos conflictos lo que marcan es que una de las dos está en tiempo distinto de las distintas etapas. Entonces necesita generar un vínculo, aunque sea algo odioso, para tenerlo cerca al otro. En el conflicto. Exactamente. Ana Laura, en el imaginario colectivo, tener un abogado hace pensar, muchas veces erróneamente, que entonces ya tenemos razón. Cuando dice, ¿vas a hablar con mi abogado? Sí, tu abogado va a decir si asiste el derecho o no asiste. Vos antes decías que va un cliente y te dice, hagamos una demanda. ¿Te piden cosas locas? Sí. Pero lo que yo te diría es esto. A mí me pagan por asesorar. Entonces, soy yo la encargada de decirle si lo que está pidiendo no va. ¿Qué es lo que evita la mayoría de los abogados, que le dice al cliente lo que quiere escuchar? Claro. Entonces, me gusta el bardo también. Es que yo estudié en la época del código anterior. Y había una tesitura antes que era, cuanto más conflicto, más honorarios. Entonces, cuando no hay conflicto, lo genero para que parezca que yo trabajo más, entonces voy a cobrar más. Y lo estiro, ¿no? Exacto. Cuando en realidad el buen honorario es el que yo puedo generar a partir de mi intervención y salida, rápidamente. Ana Laura, ¿y qué es lo más loco que te han pedido? Sin dar nombres, por supuesto. Si querés dar nombres, estamos felices, pero no. No, por ejemplo, alguna vez, no sé si loco, pero sí como desordenado. Me ha pasado que algún cliente me diga, pero vos no me protegés, vos no me estás defendiendo. Entonces, yo lo que le digo al cliente es, yo no soy tu mamá. Claro. Yo soy tu abogada. Y si yo te protejo y te cuido y te defiendo, pierdo mi rol. Yo te tengo que asesorar y te tengo que llevar a focalizar lo que vos estás queriendo obtener. Y muchas veces los planteos que vos haces van en contra de vos mismo, ¿no? ¿Cómo te ubica la gente? Me ubica, bueno, me siguen mucho por Instagram, que es rupturas.inteligentes. Sí. Después tengo una página web, que es rupturasinteligentes.com. Y no sé, puedo dejar el teléfono del estudio, que es 5253-1339. Muy bien. ¿Te tocaron situaciones de muchas lágrimas, mucho de tensión, que decía, a ver, este loco, esta loca, a ver si saca algo y nos... más allá de lo que piden, el momento en el que ocurre todo, ¿no? Sí, yo lo que te diría es esto. Hay situaciones que son muy complejas y en muchos casos tienen que ver cuando uno de las dos personas que conforman la pareja perdió a su papá tempranamente. ¿Sí? Cuando la persona perdió tempranamente a su papá, muchas veces en el divorcio se duelan cosas atrasadas, ¿no? Se reeditan duelos sin terminar. Entonces, me ha pasado que yo estoy sentada en el estudio hablando con la persona y cuando se pone a hablar, regresa a la edad en la que perdió a su papá y llora como un niño. Entonces, mi trabajo en ese momento es hacerlo volver al adulto que es, ¿no? Que tiene otras posibilidades de atravesar esos conflictos y que de alguna manera está haciendo algo para dar un paso adelante. Esto pasa y uno se da cuenta porque de repente la forma en la que está llorando la persona no es la de un adulto o lo que está sosteniendo o la forma en la que él lo está diciendo. Me parece que en esa situación,
por eso hablo tanto del tema de que la cuestión vincular tiene que estar canalizada, porque si no, entra en lo que es la cuestión jurídica. ¿Y cuánto pesan los mandatos familiares? Un montón. Tenés que ser el macho de la casa, no te dejes dominar por esa yegua, viste que son frases que escuchamos, que nos resultan graciosas, pero que las hemos tomado como verdades que además tenemos que cumplir para satisfacer el deseo o la locura de otros, ¿no? Bueno, es interesante también porque en la consulta yo hago unos cuestionarios, que mis cuestionarios son lo que trato es de generar el contexto en el que estoy asesorando, ¿no? Entonces me voy hacia el inicio de la relación hasta la actualidad. Y en estos cuestionarios lo que yo pregunto es si es el primer divorcio de la familia, Ajá. ¿no? O hay divorcios anteriores, y muchas veces es el primer divorcio, que es todo un tema, porque de alguna manera yo tengo una concepción respecto de esta situación. A veces los divorcios en familias que no tienen divorcios previos tienen que ver con poder mostrarle a los padres que cuando uno se lleva mal se puede divorciar. Ajá, le pasó a una amiga. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, que no lo loco sería poder separar. Si realmente yo me separo porque entiendo que esta situación no da para más y no es irreversible, claro. O lo estoy haciendo para mostrarle a mis viejos que es posible Tomá separarme. mierda, acá lo tenés. Claro. Querías o no querían divorcio, acá lo tenés. Acá Mirá. lo tenés. Qué bárbaro, qué interesante. Ya, doctora, interesante, ¿no? sí, interesante. Se nota mucho cuando alguien va a divorciarse en una familia donde, si bien no hubo divorcios, había divorcios de hecho porque se llevaban como el tuje, porque ya no había amor, porque ya no había pasión. Sí, porque yo lo que creo es esto. En esto de que vos hablabas de los mandatos, yo pensaba que muchas veces también tratamos de hacer una reconstrucción de lo que son las líneas maternas y paternas, ¿no? Para ver cómo vienen y cómo es el carácter de cada uno. Uh-huh. Y en estas situaciones lo que yo te diría es que se puede ver que a veces de mujeres muy sumisas viene una generación de mujer dominante, ¿no? Yeah. Y al revés, de hombre sumiso, hombre dominante. Y el tema es como si fueran bandazos, paso de un límite al otro. Entonces yo digo, habría que encontrar la justa medida en donde tengo que ser, tengo que ser temperamental en determinadas cuestiones y en otras no. Ajá. Y en algunas cuestiones tengo que flexibilizarme porque no es necesario. Y notablemente muchas veces las mujeres que se transforman en de alguna manera dominantes tienen hijos varones. Uh-huh. Entonces es todo un desafío, Claro. porque guarda que están criando hijos varones. Uh-huh. Entonces, ¿qué imagen le están dando de la mujer Sí. que determina qué clase de pareja van a buscar después? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces, yo lo que les planteo a las personas que vienen a la consulta es, a mí lo que me interesa es dejar algo en la vida de ellos, que su vida no sea igual que antes de la consulta, que sepan cuáles son sus derechos, qué es lo que pueden hacer, que sepan algo que yo rescato. Una psicóloga de mi hijo mayor una vez me dijo algo en una devolución y me dijo, todo lo que vos no arregles se lo dejas a los chicos. Ajá. Entonces, a partir de ese día dije, yo tengo que arreglar todo lo mío porque ellos ya vienen con lo de ellos, ¿no? Claro. Obviamente cuando dijiste que, perdón que te tutee, ¿no? Pero Sí. cuando dijiste que en una generación de débiles vienen los poderosos, no, los potentes. dominantes. Sí, Los dominantes todos nos sentimos dominantes, güey. Por supuesto. Digo, fíjate la figura que tenemos de nuestros padres, y qué sé yo, a mí lo primero que se me vino es mi padre era un sumiso de mi madre. Murió mi madre y se desinfló. Espero haber salido poderoso, dijo, ¿no? Dominante. Dominante. Espero haber salido dominante. Más o menos. Sí, No te hagas ilusiones. no, pero por eso te digo que a veces los mandatos no son exactos, Claro. sino Obvio. son lo inverso. ¿Padre sumiso equivale a padre también, padre ausente o es otra categoría? No, lo que yo te diría es que puede ser, digamos, el padre ausente muchas veces es ausente por sumisión. Claro.
Bueno, la última por mí, con la doctora Ana Laura Díaz, tomo 53, folio 86 de la Capital Federal. En tu Instagram haces explicaciones de palabras técnicas que los abogados usan muy puntualmente. ¿Qué devolución te hacen los clientes o la gente respecto de esas explicaciones? Es muy interesante porque me empiezan a preguntar. Yo tengo como un compilado de lenguaje llano. Mi intención es acercar la gente al derecho, ¿no? Entonces, explicar de manera simple algo que los abogados complejizan. Claro. Cuanto más entienda la persona, más conoce el derecho que tiene. Entonces, me empiezan a preguntar, ¿y esto quiere decir esto? ¿Y esto quiere decir lo otro? Y hay un ida y vuelta maravilloso. Incluso les diría que también me pasa con abogados, que dicen, qué bien explicado. Y claro, lo que pasa es que hay que bajar. Claro. Gracias. Gracias. La despedís vos, ¿no? Sí. Gracias, Ana Laura, un placer enorme. Bueno, cuando tengamos un quilombo, la próxima vez que te veamos no es por una nota, sino porque estamos en un quilombo metidos hasta acá. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación y la pasé muy bien. Bueno, me alegro. Y a nosotros nos sirvió mucho. Y acá que nos llevamos todos mal, vamos a necesitar. Imagínate. Sí. Gracias, Ana Laura, gracias. Más Sachesi que nunca.